protocolo muy importante, que es el protocolo de Kioto, mediante el cual, digamos, los países desarrollados tenían que reducir sus emisiones de CO2, ¿no? Porque, digamos, estábamos en una situación de preocupación debido a un informe del IPCC que había en su momento. Claro. Entonces, y esto también como un paréntesis, que es el IPCC. Eso también es muy importante que conozcamos todos, ¿no? El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, mediante el cual, ¿no? Es un encuentro de todos los científicos del mundo que evalúan cómo van las variaciones climáticas, ¿no? Entonces, el IPCC en un reciente informe, ¿no? Nos alerta que al año 2030, ¿no? Si no mantenemos este ritmo de calentamiento de un 1.5 grados centígrados sobre la versión de la época preindustrial, entonces estamos en un grave riesgo con el planeta, ¿no? Entonces ya hay compromisos que se han tomado a nivel global a través de los acuerdos en las COPs de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ¿no? De no calentar la Tierra en más de 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces, ahí solamente para cerrar en relación a su pregunta sobre qué son el financiamiento, ¿no? Entonces, estos compromisos globales no solamente significaban reducir físicamente, sino pues se tienen que financiar. Entonces, ahí vienen los compromisos del financiamiento, ¿no? Y este financiamiento se inicia en los compromisos de Copenhague y luego se confirman en México, mediante el cual los países desarrollados, principales emisores, ¿no? Deberían de efectuar un fondeo a un fondo verde del clima, ¿no? Que es un fondeo de $100 millones anuales. Y en el caso de Perú, ¿cuál es la labor que cumple FONAM para lograr utilizar estos fondos y recibir fondos de la cooperación? Claro, nosotros como Fondo Nacional del Ambiente, el FONAM, ¿no? Somos una entidad creada por el Estado, pero de régimen privado. Y nuestra tarea es promover, digamos, esta presencia de estos recursos financieros, ambientales, ¿no? Ante todos los actores y agentes económicos como tal, para que tengan el acceso correspondiente, ¿no? ¿Privados y públicos? Privados y públicos, exactamente. Todos pueden ser beneficiarios de estos fondos. Y en consecuencia, digamos, para ello realizamos seminarios, workshops, talleres específicos. A la Asociación de Bancos anualmente los entrenamos, por ejemplo, a los funcionarios de créditos y de riesgo, ¿no? Para que digamos de cómo va este fondeo como tal y cuáles son los fondos que están presentes en el país también. Entonces, ¿cómo se presentan, digamos, estos fondos en nuestro país? Que creo que es lo que interesaría en concreto, además de toda la problemática mundial, por supuesto, que a todos nos interesa, ¿no? En caso particular de nuestro país, ¿no? Nosotros recibimos el fondeo por varias rutas. Una es a través de la banca multilateral, llámese la Banca Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación de Fomento, el Banco Europeo de Inversiones, entre otros, ¿no? Que canalizan como un segundo o un tercer piso recursos a la banca nacional. Entonces, y esto, digamos, estos recursos, ¿de dónde viene que, digamos, canaliza esta banca multilateral? Son, digamos, recursos, los países se han comprometido a dar los $100 millones, dicen, ¿no? Entonces, al Fondo Verde del Clima. Pero también los países desarrollados generan aportes bilaterales, que se llaman, ¿no? Entonces dices, ok, yo le voy a dar 20 millones o 50 millones, vamos a ver, KfW del gobierno alemán dice, voy a dar 100 millones al Banco Mundial, ¿no? Para que coloque recursos en los países en desarrollo sobre proyectos de reducción de emisiones. ¿Cualquier sector económico? No, que reduzcan emisiones. ¿Cuáles son, por ejemplo? Aquellos que promueven las energías renovables, la energía eólica, la energía solar, la biomasa, digamos, el ordenamiento del transporte, porque al ordenar usted el transporte, reduce el tiempo. Al reducir el tiempo, reduce el consumo de los combustibles. Al reducir el consumo de los combustibles, reduce las emisiones de CO2 que se generarían como tal, ¿no? ¿Y cómo va la aceptación, cómo va la inquietud del sector privado frente a estos fondos? Muy importante su pregunta y algo que siempre nosotros lo difundimos, ¿no? Y lo mencioné al inicio, ¿no? Que todo esto un poco que se torna ya de forma más intensa a raíz ya que los países generan acuerdos vinculantes, ¿no? Y un acuerdo vinculante importante con los países desarrollados fue el protocolo de Kioto. Entonces el Perú se puso activo y preparó un portafolio de proyectos en el cual FONAM fue un promotor muy importante de este portafolio de proyectos, ¿no? Y llegamos a promover, ¿no? Nuevas inversiones ambientales, ¿no? Asociaciones, que eso es muy interesante, ¿no? Con la banca,
Sí. nacional de más de 4.000 millones de dólares. Actualmente. Sí, a la fecha. A la fecha. Las nuevas centrales hidroeléctricas y todo ello, por ejemplo, por decir el Platanal, Calpa y todas esas inversiones que son, digamos, inclusive, con gas natural, no solamente hidroeléctricas, no hay de energía eólica, energía solar, ¿no? Fueron cofinanciadas con la banca nacional nuestra y fue una buena experiencia internacional. Perú fue uno de los países líderes en los cuales con su banca nacional pudo financiar proyectos de reducción de emisiones por 4.000 millones de dólares, una experiencia más grande. Sí, a nivel mundial. A nivel mundial. Pero por supuesto. Entonces esa experiencia nosotros la presentamos y fue con participación de la banca. Pero ahí, digamos, fue un trabajo con la banca, de adiestramiento, sus funcionarios de crédito, de riesgos, sobre todo esta nueva opción de negocios bancarios, por ejemplo, ¿no? Entonces hubo una respuesta positiva de parte de la banca nacional. Y obviamente los inversionistas que tuvieron una oportunidad en que, digamos, en este financiamiento de la banca, ¿no? Porque en esos momentos se podía vender la reducción de emisiones de CO2 a buen precio, ¿no? Y, digamos, en el análisis financiero de estos proyectos, ¿no? El incorporar las ventas de las reducciones le mejoraba, digamos, ¿no? La posición económica financiera del proyecto energético. Claro. Entonces, eso hizo que la banca, entre al esto, ¿no? Y además sumó a ello el crecimiento económico del país, le estoy hablando del 97. Entonces, hubo una mayor demanda de energía, entraban justo estos proyectos nuevos, ¿correcto? ¿No? Y entonces la banca ya no lo veía como un riesgo. Ese mejorador financiero, claro. Entonces, que era de la venta de los bonos de carbono, que era $5, $10, ¿no? Se diluyó ese riesgo, ¿por qué? Porque hubo una mayor demanda de energía. Y entonces ellos entraron al sistema. Y eso fue la financiación que realizó la banca nacional, incluye el sector transporte como tal, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son los retos y oportunidades para el Bicentenario? Correcto. Para el Bicentenario siguen habiendo, digamos, los retos y las oportunidades. Entonces, estaba hablando de que, digamos, cómo vienen los fondos, ¿no? Entonces, a la banca multilateral eso hace un segundo y tercer piso y coloca con los bancos nacionales, las financieras nacionales, ¿no? El reto, digamos, es tener la mente abierta para ver estas nuevas operaciones crediticias por el lado de la banca, por ejemplo, ¿no? Y por el lado de, digamos, de los agentes económicos, principalmente el sector privado, quien es el que va a invertir como tal, ¿no? Es también ver una oportunidad de estas nuevas, digamos, estos nuevos financiamientos, ¿no? Financiamiento, bueno, le hablo de energía, pero también significa el tema de la gestión de residuos sólidos. Perú, por ejemplo, es un país que solamente tiene al momento 15 rellenos de residuos sólidos, por ejemplo. Y hay una oportunidad. Es una oportunidad. Tenemos 1.400 distritos, que digamos un tercio. Nos faltan 500 rellenos, por ejemplo, ¿no? Otro, tenemos el tema de gestión de residuos peligrosos, llámese los industriales o llámese los hospitalarios, por ejemplo. Esas son oportunidades, ¿no? Para el sector privado como para la banca como tal. Entonces, ahí es, digamos, un entrenamiento continuo también a los oficiales de crédito, porque a veces, ¿qué es lo que hace el oficial de crédito? ¿No? Dice, es una operación, bueno, no conozco la operatividad, la parte operativa ni la tecnología, entonces voy a revisarlo, ¿no? Claro. Y viene otro proyecto que dice, mira, ya tengo cerrado un crédito de exportación, ¿no? Entonces, el oficial de crédito se inclina en su análisis a la operación de exportación, que es una caja inmediata, ¿no? Lo otro que desconoce, obviamente, lo posterga. Entonces, lo que nosotros como FONAM, por eso es que entrenamos a los oficiales de créditos y riesgo para que estén con esta nueva información para el tema de la evaluación de sus operaciones de créditos como tal. Entonces, hay oportunidades muchas. En el tema de bosques, ¿no? Si muy lejos nuestro vecino no es un país con recursos boscosos, Chile, por ejemplo, y con nombre propio, ¿no? Hay que reconocer los éxitos y las fortalezas que hay. Y ellos, si ser un país con recursos naturales, exportan 100 veces más que nosotros. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y nosotros podríamos exportar más si es que, por ejemplo, utilizáramos adecuadamente estos fondos de financiamiento. Exactamente, estos fondos de financiamiento, pero también, obviamente, también otras condiciones habilitantes que hay que trabajar en el entorno como tal, ¿no? Pero es una oportunidad que hay, ¿no? Y ahí también es un cambio de switch. Y obviamente, no solamente un cambio de switch, sino también, digamos, todo lo necesario que conduce a ello, ¿no? Porque estas son operaciones de largo plazo. Entonces, la banca nacional nuestra, que es principalmente comercial, digamos, resiste una operación a 10 años,
correcto, ¿no? Bastante tranquila hoy en día, ¿no? Quizás hasta 12, ¿no? Pero ya cuando usted le habla de un ciclo de 15 años, ya un poco que, digamos, necesitarían otros elementos, digamos, complementarios que digamos, le minimicen el riesgo, claro, ¿no? Las empresas que quieren optar por ese tipo de financiamiento requieren tener un tiempo adecuado de repago, ¿no? ¿no? Entonces, ahí, digamos, se requiere, digamos, un compartimiento también, una participación del Estado promotor, ¿no? Pero esa es una oportunidad. El recurso forestal, en realidad, tenemos una cantidad de tal ilegal que no puede ser posible que continúe, ¿no? Entonces, formalicemos eso. ¿Y cuánto invirtió? Y lo cito como ejemplo, ¿no? Sí, Chile, $600 millones. ¿Y cuánto exporta? $3.000 millones. Nosotros podríamos invertir menos y sin tener ellos ni recursos suelo ni plantaciones. Acá lo que nos falta es tener una buena política forestal muy clara, ¿no? Con una asistencia técnica como tal, ¿no? Y con, digamos, un riesgo compartido también con el Estado, que digamos que se puede realizar, ¿no? Entonces ahí son decisiones que hay que revisar y es una oportunidad del punto financiero, ¿no? Son, digamos, o sea, el tema ambiental, las inversiones ambientales son variadas, las oportunidades son diversas, ¿no? Claro. Y la banca está respondiendo, creo yo, de acuerdo a nuestra experiencia que tenemos de trabajo con la banca, digamos, ha respondido en el sector energético, creo que puede responder también en la parte de residuos, ¿no? Y también creo que hay que ver cómo generar las condiciones para que entre por el lado de la banca, de la parte forestal. Bueno, Julia, el tema es sumamente interesante, tiene un montón de aristas, el tiempo se nos acaba. Te comprometo para que nos vuelvas a acompañar en otra oportunidad. Un corte. Vamos a ir a un corte, ya regresamos. Bueno amigos, tenemos unos minutos más, vamos a volver con Julia Justo. Recuerden que en cada programa nos pueden hacer preguntas a través de las redes sociales. Julia, para redondear la idea, entonces hay un gran potencial para utilizar los fondos del financiamiento climático para mejorar no solamente nuestra situación climática, sino también para que las empresas tengan opciones atractivas de financiamiento. Sí, exactamente, ¿no? Digamos, los bancos tienen recursos propios para ir sobre el punto, ¿no? Y además también pueden recibir recursos del financiamiento climático. Claro. Correcto. Y eso se canalizaría a través digamos, la banca multilateral, como lo comenté, ¿no? Eso es una fuente de financiamiento. A través de la banca multilateral. O sea, llámese el BID, el Banco Mundial, entonces vamos a poner, digamos, el Banco de Crédito, por decir, o el Banco Continental, o el Scotian, ¿no? En fin, o el BANBIF pueden, digamos, dialogar, o el cliente dice, mira, ve, yo sé que hay fondos climáticos y quiero, digamos, entrar con ustedes y también entrar con el fondo climático, claro. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque ustedes me conocen ya como banco de primer piso y quiero fondearme también con recursos de financiamiento climático que se pueden canalizar a través del Banco Mundial. En este caso, si es sector privado, es a través del IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial, ¿no? Y digamos, o del BID, igual banco privado, o de CAF como tal. Entonces, ahí, y las condiciones son mucho más flexibles. Eso te iba a decir, o sea, el atractivo de estos fondos es que las condiciones son más flexibles, ¿no? Pueden ahí, digamos,
porque ahí se sustenta efectivamente, vamos a suponer que es un proyecto de transporte que vaya a utilizar, digamos, ahora la electricidad, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que tecnológicamente está bastante atractivo y también los costos como tal. Entonces va a reducir emisiones. Claro. Se comprueba como tal y entonces aplicaría este fondeo climático. Y esa puede ser la ruta a través de estas multilaterales. Claro. Pero además, también hay otra ruta, que es el financiamiento climático directo del Fondo Verde del Clima, que hablábamos del tema de los 100 millones directamente, 100 ¿no? millones. Entonces, digamos, la empresa nuevamente, esta de transporte, dice, ok, quiero trabajar con recursos de esto y siempre va a tener que utilizar un banco operador. Entonces, con ese banco operador, ¿no? Y digamos, pero este banco operador, ahí viene el detalle, ¿no? Tiene que ser una entidad que ha sido registrada, calificada para operar los recursos del Fondo Verde del Clima. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que el BID, por ejemplo, que es un banco operador también del Fondo Verde del Clima. Muy bien, yo requiero 100 millones de dólares para 1000 unidades de buses, ¿no? Y en consecuencia, pero quiero entrar con el Fondo Verde del Clima. Esa operación, porque el Fondo Verde del Clima, digamos, está concebido para otorgar líneas de crédito, tanto en el sector privado como para el sector público, ¿no? Así como también donaciones. Pueden recibir también, exactamente, puede también recibir un componente de asistencia técnica, por ejemplo, ¿no? Si se requiriera como tal, ¿no? O sea, si hay un cambio, una robotización, digamos, en plantas industriales, por ejemplo, ¿no? Para ser mucho más eficientes el proceso productivo, ¿no? Entonces ahí, digamos, el empresario no conoce esa tecnología y puede, digamos, decir al fondo, yo quiero un 10% en asistencia técnica y un 90% de crédito, y ese 90% de crédito puede ser 40% con el banco y 50% por decir, recursos compartidos como tal. O sea, las combinaciones son varias. Entonces, hay esas opciones como tal, ¿no? Sea directamente del Fondo Verde del Clima o sea a través de la bancas nacional con la cual contamos, ¿no? Hemos hablado del tema forestal, del tema de transporte. ¿Qué otros sectores podrían beneficiarse? Interesante, por ejemplo, es el tema de los residuos, ¿no? Claro. La ley última de residuos te permite una participación activa del sector privado, ¿no? Y digamos, los residuos urbanos, digamos, ahí habrán municipalidades que pueden pedir la operación de crédito como tal, ¿no? Y lo interesante de esto es que la nueva ley de residuos tiene un artículo como tal, ¿no? Y en su reglamento correspondiente, ¿no? El cual dice, ¿no? Que las municipalidades podrán generar convenios con las empresas de servicios para el pago de los tributos municipales correspondientes. Es una cosa que digamos que todavía no se ha implementado, pero es una opción interesante. En otros países, sin ir muy lejos, en Colombia, usted tiene el recibo de la luz junto con el impuesto predial y los impuestos municipales. Entonces, no pagas la luz, te cortan, no pagas el impuesto municipal, te cortan. Claro. Entonces, ahí tienes una caja permanente que es una debilidad de las municipalidades, por ejemplo. Que podrían aprovechar. Que podrían aprovechar. Entonces, la municipalidad podría ser un sujeto de crédito de ahí. Otro que también permite la ley es la privatización de ese tema de los rellenos sanitarios, o las plantas de tratamiento de los residuos como tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí es una oportunidad, por ejemplo, para el sector privado también, ¿no? Como tal, y digamos, y pueden generar, por ejemplo, pequeñas plantas de energía, por ejemplo, dependiendo de la carga de los residuos que haya. Esa es una opción. Otro que sí es interesante, y es un poco imagen país, por ejemplo, para el tema gastronómico, es el tema de los rellenos de los residuos peligrosos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, que uno va a Chiclayo, quiere ir a comer a fiesta de Lambayeque, tienes que irte de Chiclayo a Lambayeque, ves una ruta fatal de basura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero además ves todo tipo de basura, incluidos residuos hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una actividad interesante para rellenos peligrosos, por ejemplo, para residuos hospitalarios. Otro, para la actividad, digamos, minera o energética. Ellos tienen que trasladar, de acuerdo a las normas ambientales, los residuos a rellenos, ¿no? Y algunos vienen hasta Lima, digamos, recorren 500 kilómetros, por decirte, para que lleguen acá los rellenos peligrosos, ¿no? Que hay acá. Pueden haber rellenos en otras regiones, o sea, son oportunidades también para inversiones regionales. Entonces, ahí, por ejemplo, en el tema de los rellenos, hay peligrosos tanto industriales como por el lado hospitalarios, son oportunidades, y eso puede entrar por la banca. No necesariamente eso es, digamos,
pues en algunos climáticos y en otros fue financiamiento digamos, de las finanzas ambientales, que igual te lo pueden ofrecer todas estas fuentes, como les hemos señalado, ¿no? Ahora, de las personas que nos escuchan de repente trabajan en alguna de estas empresas que podrían ver alguna opción en esas alternativas que nos has dado, ¿cuál es el paso que tienen que seguir si es que quieren este tipo de financiamiento? ¿A quién primero deben recurrir? Buena pregunta. Bueno, nosotros somos, digamos, una opción de información que digamos, pueden dialogar con nosotros para poderlos orientar, ¿no? ¿Y a dónde las redes sociales? Sí, bueno, tenemos nuestra web www.fonamperú.org.pe, los cuales, digamos, pueden enviar su consulta y nosotros luego tener una entrevista con ellos para generarles la mejor orientación, ¿no? Entonces, la orientación de cómo acceder, ¿no? Y obviamente y también nosotros podemos darle el asesoramiento. Nosotros damos también asesoramiento financiero para estas estructuraciones financieras como tal, ¿no? Y otro también muy interesante que es en ese tema de la orientación es también, digamos, generar también en el tema a nivel empresarial, ¿no? Digamos, organizar las consultas. Eso es muy importante desde el punto de vista financiero. Generar siempre las fichas informativas, ¿no? Que permitan, digamos, atender una consulta rápida. Bueno, Julia, nos hemos vuelto a quedar sin tiempo. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Como te digo, nos tenemos que volver a reunir en otra oportunidad para seguir viendo las oportunidades de negocio que pueden haber para las empresas con estos fondos. Así es. Bueno, gracias amigos por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves y ahora los dejamos con la cifra de la semana. Bienvenidos a la cifra de la semana. Hoy día vamos a hablarles sobre los créditos a las empresas. Los créditos bancarios totales ascienden aproximadamente a 80.000 millones de dólares y eso equivale cerca de la tercera parte de todo el PBI de nuestro país. Para tener una idea, los créditos a las empresas abarcan el 65% de ese total de créditos, mientras que el 35% restante corresponde a créditos que son otorgados a las familias. Estamos hablando aquí de los créditos de consumo y de los créditos hipotecarios. Ahora, dentro de los créditos a las empresas tenemos a su vez a 5 tipos de créditos que están clasificados en función al tamaño de las empresas o a su escala de operación. Tenemos así, en primer lugar, a los créditos corporativos, créditos a grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Entonces, en los primeros 3 tipos, estamos hablando de los corporativos, a las grandes y medianas empresas, lógicamente son créditos de mayor cuantía y esos 3 tipos de créditos en conjunto representan el 58% del total de los créditos bancarios, mientras que el 7% representan los créditos a la pequeña y a la microempresa. ¿Qué podemos decir de la evolución de los créditos a las empresas? Vemos que desde inicios de 2016 hasta mediados del 2017, los créditos a las empresas mostraron cierta estabilidad, cierto estancamiento, pero desde mediados del 2017 hasta la fecha, los créditos empresariales muestran una franca recuperación. Esta franca recuperación está en línea con el dinamismo que muestra la inversión privada en el país, lo cual tiene mucha lógica porque son justamente las empresas las que buscan el financiamiento bancario para financiar sus planes de inversión. De hecho, las empresas son las que explican en mayor proporción el crecimiento total de los créditos. Los créditos totales han crecido en 9% interanual en septiembre del 2018 y los créditos a las empresas han aportado 5.5 puntos porcentuales a ese crecimiento, mientras que lo restante lo ha sido aportado por los créditos a las familias, es decir, a las personas. Ahora, ¿qué cosa es lo que vemos hacia adelante? Tomando en cuenta las buenas cifras de expectativas empresariales y el buen dinamismo que viene mostrando la inversión privada, creemos que los créditos empresariales van a seguir creciendo a tasas cercanas a un 10% durante el próximo año. Nos vemos el próximo jueves en la cifra de la semana. Muchas gracias.